preciosa porción bíblica y espero que el Espíritu Santo hable, sí, a su vida, como lo hace también en la mía. En el contexto bíblico de Jueces capítulo número 6, mi amado, debemos de apreciar o debemos de considerar cuál era la realidad del pueblo. Cuando uno, mi amado, ve a través de la Escritura, y acompáñeme por favor, si quisiera de primera mano, que veamos ciertos textos de un gran penoso cuadro que se desarrollaba en medio, sí, de toda la nación de Israel en los tiempos, como se denomina en el libro de los Jueces. Cuando vamos a la Escritura, sí, mire lo que nos dice el Señor en el libro de capítulo 27. Acompáñeme por favor. En el mismo libro de los Jueces, sí, dirá el Señor, capítulo 21, sí, dice en el versículo 25, Jueces capítulo 21, verso 25, dice la Escritura, y de allí voy a ir, sí, viendo este gran denominador común. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, verso 25, sí, Jueces capítulo 21, ¿sí? Versículo 25 dice, en estos días, dice el Señor, ¿lo tiene? En estos días, ¿qué ocurría? ¿Podría leerlo, por favor? Ahora, ese es el último versículo de todo el libro de los Jueces. Y termina con este cliché, termina con esta, diríamos, nomenclatura final, en ese epílogo que uno puede de pronto poner en un epitafio allí sobre la lápida de una tumba. Y es así donde se hace entender de que en esos días no había rey, no había un líder, no había alguien que pudiera llevar la bandera, no hay alguien que se podría levantar y decir, yo voy a tomar a cargo al pueblo y los voy, sí, a mantener siempre conectados con Dios. O los voy a guiar en batalla y siempre, sí, junto a mí y a ustedes, obviamente, vamos a ser vencedores. En aquel entonces, dice la Biblia, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. E inclusive, si usted retrocede un poco al capítulo 17 del libro de los Jueces, capítulo 17, verso número 6, la constante también se repite en ese pasaje bíblico. Sí, dirá lo mismo, de hecho, pero venga y verifíquelo. Jueces capítulo número 17, versículo número 6, dice el Señor, en aquellos días, mira cómo se repite la constante, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía, dice allí, lo que bien le parecía. Mi amado, esa era la condición en el libro de los Jueces, ¿sí? De todos los jueces en medio de la nación de Israel. La gente no tenía una cabeza que seguir. Me preocupa porque cuando Dios llamó a Moisés para libertar al pueblo, mi amado, Dios no solamente que se aseguró de que Moisés sea un líder, un referente espiritual para el pueblo, sino que también Moisés se preocupa que a su partida quede alguien a quien también mirar, a quien también seguir, y de allí podríamos decir que Josué fue un gran referente para la nación. Es decir, que hubieron dos generaciones que tuvieron una cabeza principal para que el pueblo pudiese, al mover de su líder, ellos también puedan moverse. Pero cuando Josué muere, ojo, cuando el líder muere, no se cerciora de dejar a alguien para que el pueblo continúe buscando de Dios. De hecho, cuando usted termina de leer el libro de Josué, usted no verá un referente que quede como líder permanente en medio de la nación, sino que al morir Josué y morir toda esa generación, los hombres prácticamente comenzaron a hacer lo que dice Jueces 17 verso 6 y Jueces 21 verso 25. Los hombres comenzaron a caminar haciendo cada uno lo que bien le pareciere. Esa tendencia del pueblo los hizo penosamente, los hizo débiles, los hizo timoratos, los hizo de alguna forma cobardes.
Y eso, mi amado hermano, si se lo suma a la mezcla que hubo entre el pueblo y los extranjeros, fue como la cereza al pastel de la destrucción que habría de venir sobre Israel. Ahora, cuando vamos a Jueces capítulo 6, que es el texto que hemos leído, en el verso número 1, la Biblia dice, mi amado hermano, que los hijos de Israel, obviamente por no tener quien los exhorte, quien los guíe, quien pueda conducirlos, comienzan a hacer lo malo delante de los hijos, delante de la presencia de Dios. Ahora, no quiero echarle la culpa al líder, porque el pueblo sabe lo que tiene que hacer, tiene la palabra ya al alcance de su mano, y el tabernáculo y los sacerdotes están allí permanentemente a través de la tribu de Leví. Pero el pueblo prácticamente no da, como dicen algunos, pie con bola. El pueblo no tiene un referente y el pueblo comienza a hacer lo malo. Claro, la Biblia es clarísima al decirnos que la paga del pecado es la muerte. Y amado, y allí es donde Dios comienza, sí, penosamente a tratar de una manera muy severa con su pueblo. Dice la Biblia, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová, ¿qué hizo? Los entregó en mano de ¿quiénes? De Madián, pero no solo de Madián, sino que también los entregó en manos de los amalecitas, como lo dirá más adelante, y en las manos también de todos aquellos que vivían en la región oriental. Si usted va conmigo, por favor, nuevamente, mire lo que nos dice el Señor en el verso número 2. Y la mano de Madián, ojo, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Es decir, que cuando recién se levantó Madián como un enemigo visible, un enemigo, diríamos, ya declarado, Israel quiso hacer lo suyo. Es decir, quiso mantener a raya a los madianitas, pero no pudo. Sí, no que Israel no luchara de manera inicial, lo hizo, pero su pecado le hacía maldición. Su pecado le hacía, diríamos así, fracasar en sus intentos de combatir contra su enemigo. Y allí Madián no solamente que vencerá a Israel, sino que se fortalecerá. Ya que cuando uno sigue leyendo en la escritura, estamos en Jueces capítulo 6, mire lo que nos dice el Señor, versículo número 3, es Madián el que se fortalece. ¿Por qué? Dice la Biblia, sucedía que cuando Israel había sembrado, subían ahora los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Contra ellos subían y los atacaban. Y eso provocaba no solamente que mataban a los judíos, sino que también los hacían empobrecer, porque no les dejaban absolutamente nada en los sembrados. Nada. Todo sí lo devastaban. La Biblia, ya usted lo leyó, venían como langostas, dice, y arrasaban con todo. La Biblia también dice que en cuanto a su cuantía eran innumerables. No se los podía contar. Nadie podía decir cuántos son, 100,000. No sé, no se puede contar por la gran cantidad de masa de hombres que venían contra Israel. Esto, mi amado hermano, causó los siguientes males en el pueblo. El primer mal está declarado en el verso número 2. ¿Qué dice la escritura? La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de esto se hicieron, ¿qué cosa? Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es decir, que el pueblo inmediatamente, cuando vio que no podía luchar, que no podía de hecho ganar en las batallas, el pueblo decidió esconderse. El pueblo se llenó de terror y comenzó a hacer grietas en medio de las montañas, y allí comenzó a alojarse. Allí fueron sus departamentos, y allí, mi amado hermano, trataron de esconderse en este caso de los madianitas, de los amalecitas y de todos los del oriente. Y claro, estos lugares no son lugares de hábitat. Estos lugares, mi amado, son obviamente en las montañas, y vaya a ver usted de dónde ahora tendrían que sacar para poder comer. Mi querido hermano, si usted a esto le suma, como lo dice la escritura, y venga por favor conmigo al capítulo 6, verso 4, que ellos allí acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, que era una ciudad filistea.
y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos, más bien subían con sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Y dice aquí, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para devastarla. Y en el versículo número 6 menciona otro mal, que no solamente el pueblo no tenía que comer y ya de por sí vivía como ermitaños en las cuevas. La Biblia dice que de este modo Israel también, ¿qué pasaba ahora? Empobrecía. Ya vivían como miserables. Empobrecía a Israel en gran manera, ¿sí? Por causa de Madián y de los hijos, dice aquí, y los hijos al final, y los hijos de Israel comenzaron allí, ya cuando no dieron más, comenzaron, dice la Biblia, a clamar a Jehová. Ahora, un punto muy importante y referente que debemos de considerar es cuando el pueblo comienza a clamar. ¿Cuándo? Cuando uno va al primer versículo, la Biblia es clara al decir que 7 años habían pasado. 7 años. No lo sé, pero si un mal llega a tu vida, si una enfermedad llega a tu vida o a tu casa, si alguna peste llega, si alguna crisis llega, ¿qué tiempo te demorarías en orar al Señor? ¿Qué tiempo te tomaría en decir, hermano, no es que la enfermedad llegó y yo me puse a clamar? ¿Qué tiempo te toma a ti reconocer que necesitas de Dios para combatir tus males? Hay quienes posiblemente me digan hoy, hermano, conforme va llegando el mal, yo ya voy doblando rodillas. Hay otros que podrían decir, no, tranquilo, que es una gripe, esto así como viene se va a ir. Y no ora, sino que espera que todo el proceso se desarrolle. Y después dirá, ve hermano, me tomé una limonada caliente, le puse 5 limones ahí bien exprimidos, con un té caliente, así hice unas vaporizaciones y ve, ya estoy. Pero oró el Señor, no, que Señor, eso es con 3 limones, ahí está, eso es todo. Está bien, cada quien tiene lo suyo. Llamado, pero también sé que hay quienes dicen que Dios ni que Dios. ¿Sí? Y trata Él con todas sus formas, recursos y habilidades de pronto de disipar los males. Mi amado, algo es curioso en este texto. El pueblo demoró 7 años en clamar a Dios. 7 benditos años. Ni siquiera estando en las cavernas y viviendo en ciudades fortificadas, les hizo reconocer que necesitaban ayuda divina. Y aquí, mi amado, es justamente al término de 7 años que el pueblo, mi amado, en el verso 6 nos menciona que comenzaron los hijos de Israel a clamar, como lo dice el verso 6, los hijos de Israel comenzaron a clamar a Jehová. Y allí, como Dios es fiel a su palabra y se cumple Jeremías 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios no se hace esperar. La Biblia de hecho menciona en el versículo número 8 que cuando el pueblo clamó, Dios se movió y respondió. Les envió, dice la Biblia, a un varón, profeta. La Biblia se reserva el nombre de ese profeta, pero les envió un vocero de parte de Dios hacia ellos. Y lo único que hace este vocero divino es hacerles reconocer, primeramente, quién era el Dios de Israel. Les hace reconocer diciéndoles, recuerden que Dios los libertó de Egipto y les entregó la tierra, ¿sí?, en la cual ustedes están viviendo. Él ya se las dio. Él de hecho, les dice el texto bíblico, expulsó a todos sus enemigos y Él se las dio por heredad. Y aún más dice en el versículo número, si viene por favor conmigo al verso número 9, les dice, os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Verso número 10, ¿podrías leerlo por favor? Y allí al final les dice, pero no habéis obedecido.
no habéis obedecido a mi voz. Es decir, que Dios lo que hace es no solamente recordar toda la grandeza que Dios había manifestado en medio de su pueblo, sino que también les hace poner mucha atención y se lo deja al final como remarcado. Les dice, pero ustedes no me han obedecido. La palabra que les he dado se las han tirado a sus espaldas. Y más bien se remarca lo que ya se leía en Jueces capítulo número 17 verso 6 y 21 verso 25, que era ¿qué cosa? Que más bien cada uno de ustedes hacía lo que bien le parecía, pero de Dios de su palabra se habían olvidado. Mi amado, cuando el profeta termina de hablar estas palabras, obviamente pega la vuelta y se va. Y el pueblo queda, no lo sé, pero como que veo al pueblo anonadado, exhortado, pero al mismo tiempo esperando algo. Porque si han clamado a Dios, me imagino que su clamor conllevaba, entre otras cosas, auxilio para la crisis. 2, quiero creer que el clamor también conllevaba ¿qué cosa? Arrepentimiento. Sería muy difícil decir que alguien está clamando y no le está pidiendo perdón al Señor. Y Dios, mi amado, cuando les termina de hablar, les dice, ustedes no me obedecen. Y porque no me obedecen, esto es lo que está pasando. Ahora bien, el profeta se retira de en medio de ellos. Hemos leído hasta el versículo número 10. ¿Sí? Y allí Dios en sus misericordias comienza a hacer la obra. Y lo curioso de este texto, porque estos 10 primeros versículos son la introducción de la enseñanza, porque hoy, mi amado hermano, vamos a concentrarnos del verso 11 en adelante. Porque yo quiero establecer a través de estos versículos posteriores de qué forma Dios, no siempre, pero de qué forma Dios a veces suele romper los esquemas para poder traer libertad o liberación a un pueblo que ha sido sometido durante tantos años en un inmenso sufrimiento. Mi amado, y allí comienza Dios a hacer una tarea muy grande en medio de la nación de Israel. Empezando, mi amado hermano, por un ser que a la verdad no tenía pinta de líder. Con alguien que diríamos que no tenía la disposición de quererlo ser. Ya que en el versículo 11 la situación cambia. Aquí es como que termina hasta el verso 10 la generalidad de los acontecimientos, y del verso 11 en adelante Dios comienza a enfocar su plan divino en una sola persona, un hombre llamado Gedeón. Y en el verso 11 la Biblia empieza diciendo: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que no es otra cosa más que un arbusto de la encina que está en un lugar llamado Ofra. Ahora, esto, a mi entender, mi amado, es una teofanía, y luego lo veremos que así es. Es decir, una teofanía es una manifestación de Dios. Teo viene de Dios, sí, en el griego, y fanía es manifestación o darse a conocer. Dios se ha manifestado en la Biblia de muchas formas. Mira, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo sí se manifestó en la vida de Jesús de manera corporal como una palomita. Dios quiso manifestarse de esa forma, ¿me entiende? En los tiempos de Josué, mi amado, Jesús vino en forma corporal, como un hombre con la espada desenvainada, una noche antes de que se encuentre Josué contra Jericó, allí para poder, en este caso, capitanear los ejércitos, sí, en este caso de Israel. Tanto así que cuando Josué le pregunta, lo ve uniformado y dice: este uniforme no es ni mío ni del pueblo de Jericó. Dime quién eres y con quién estás. Y allí él se le presenta y le dirá: he venido hoy como el príncipe de Jehová. Y cuando escucha esto, Josué se tira al suelo y lo adora. Nadie recibiría adoración si no fuera el mismo Dios. Nadie. Y allí, mi amado, él recibe instrucciones. Mi querido hermano, Dios siempre se ha manifestado a través de la Biblia. El Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Siempre han estado en el escenario del hombre, siempre han estado en el escenario bíblico. Ahora, viene el ángel de Jehová, que yo entiendo, y por el contexto se lo voy a decir y lo vamos a ver más adelante. Por el contexto es Dios mismo encarnado. Dice la escritura en el verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, de la familia de Abieser, y su hijo era Gedeón. Y él, dice la escritura, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. ¿De quiénes? No sé qué hora era, pero de seguro o debió haber sido o muy tarde o demasiado temprano. ¿Por qué le digo esto? Para poder actuar a manera, diríamos, de una manera desapercibida, actuar en su labor para que nadie lo detectara. Ahora, aquí hay algo muy curioso, porque si usted le pone un poquito de detenimiento a la lectura, en el versículo número 11, hay algo que no cuadra en la labor que hace Gedeón. ¿Por qué le digo esto? Primeramente, él estaba sacudiendo, ¿qué cosa? Trigo. Estaba con las gramíneas, con las ramitas largas, ¿sí? En este caso del producto, obviamente, ¿sí? De la agricultura, que son ramas que vienen a la especie, no sé si usted conoce la avena o, bueno, gramínea, que creo yo que por lo menos en las fundas de avena cuáquer uno los puede ver, por lo menos ahí dibujados. Mi amado, y él comienza a sacudir el trigo, pero no lo hace como se debería. Porque por lo general, a falta de piladoras en ese tiempo, mi amado, las ramas se las daban directamente contra el suelo. Y esto para poder separar el grano del afrecho o de las ramas secas. Y esto se solía a veces hacer, sí, en campos abiertos, en parcelas abiertas, para que el viento ayude a ¿qué cosa? ¿A qué cosa? A sacar el afrecho. Así como cuando a veces las mamitas a vieja usanza cogen el arroz y lo alzan y lo tiran para que caiga. Para que cualquier basurilla se vuele, ¿verdad? Mi amado, pero él no se encuentra en una parcela, ¿sí?, de tierra extendida, sino que él se ha escondido para hacer este trabajo en un lagar. Un lagar, como mi esposa me lo dijo el otro día, se asemeja, como para que todos comprendamos, se asemeja como a una piscina. Una piscina donde era costumbre, sobre todo en estos tiempos, y creo que esta costumbre en ciertos lugares todavía permanece, donde allí se tiraban las gavillas de las uvas y las personas indicadas, ¿sí?, se metían allá adentro y comenzaban a ¿qué cosa? A pisarlas para que se pueda extraer, sí, el tan delicioso jugo de uva que luego fermentado será vino. Amén. Allí se mete a hacer la obra de la limpieza del trigo. Dice la escritura, versículo 11, sí, versículo 11, ¿no es aquí? Gedeón estaba sacudiendo el trigo, pero en un lugar donde no debería de sacudirlo. Pero lo entiendo, yo hubiera hecho lo mismo. Mucho más para que nadie me pueda. Porque al estar metido en una piscina, en una cuenca, como una especie de paila, pero grande, enorme, porque allí se hacían estos trabajos, mi amado, él trataba de que si alguien posiblemente caminando a la distancia vea al horizonte, no vea a un individuo haciendo esta actividad y decir, allá están, sí, tratando de esconder alimento, vayamos y ataquémosle. Él se asegura de hacerlo en un lugar para que pueda pasar desapercibido. Y dice la Biblia, para esconderlo, obviamente, ¿de quiénes? De los madianitas. Levántate, tú que duermes de entre los muertos. Ay, no, perdón, pensé que aquí lo decía. Es bueno hacer la llamada de atención, ¿verdad? Muchos dijeron, eso, estamos bien. No venga cansado, hermano. Yo sé que el día ha sido cansado, pero venga con los 5 sentidos. Y uno más ha venido a la casa de su Dios. Amén. Y lo que es más importante, Dios nos está hablando. Y su pueblo tiene que estar así, atento. Amén. A ver, todos los dormidos, amén. Eso. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció. Ojo,
Ojo con esto. En el verso 11 vino el ángel. Estaba allí, pero todavía no se había, ¿qué cosa? A ver si le busca el término. ¿Qué no se había todavía? ¿No se había? Más sencillo, no se había materializado. Estaba allí. El ángel ya estaba allí en la encina. Ahí, en ese pequeño arbusto, él ya estaba allí viendo todo lo que estaba pasando. Y me imagino que el ángel de Jehová, viendo el escenario, dice, viéndolo a él, trágica gramínea que se veía encima del terreno y él arrancándola y corriendo a meterla dentro de la piscinita esta llamado lagar, y allí sacudiendo y vuelta a salir y tratando de ver que nadie lo vea, alzando la cabeza, viendo aquí, viendo allá, corre, coge las ramas, mételas y dale y dale. Ahí está el ángel, está viendo todo lo que ocurre. Y luego en el verso 12 el ángel se le aparece. Él ya estaba allí. Amén. Él ya estaba allí, pero se le aparece, se materializa. Y allí materializado y ya obviamente visto, dejándose ver, le dice a Gedeón, yo me imagino que esto debió haber sido, por eso le hice la alerta. Porque a muchos le asombraría que alguien de la nada, sí le ha pasado a veces, que alguien de la nada lo toque, ¡ay! Nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Le dice, no, que me asustaste, no te vi. Y de pronto, no, pero si yo estaba aquí desde hace rato, yo no te vi. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, yo entiendo que lo que Gedeón estaba haciendo, humanamente hablando, era un acto de valentía, humanamente hablando. Porque salir en medio de tanta exposición de peligro, le aseguro que la necesidad lo obligó de primera mano a hacerlo. Gedeón no nos dice la Biblia cuántos años tendría, pero yo le calculo unos 30 años de edad. Le calculo, no digo que lo tenga, sí, por la actividad que él va a hacer. Y más allá de eso, mi amado, Dios considera que esta pequeña motivación de esfuerzo necesita en Dios ser perfeccionada. Necesita en Dios ser valorada. Y eso es lo que a mí me encanta de Dios. Que Dios toma lo poco del hombre para hacer mucho en nosotros. Mira, Dios puede tomar aún tus miserias, pero para poder hacer cosas muy grandes contigo. Pero Dios sí necesita una pequeña manifestación de esfuerzo. Eso es lo que me agrada de Dios cuando usa a los hombres. Que cuando Dios ve un total negativismo, Dios nunca te obligará a que le sirvas. Dios, mi amado hermano, Jesús mismo nos ha demostrado que frente a la invitación de la gente, porque Jesús no solo llamó a 12, Jesús llamó a más de 12. Todo el que quiere venir, le decía a las multitudes, todo aquel que quiere venir en pos de mí, venga, venga. Tome su cruz y sígame. Y cuando hablaba de la cruz, la gente, ay Señor, a eso sí no. ¿Quieres seguirme? Sí, claro que sí. Listo, vende todo lo que tienes y sígame. Ay, pero así, no me pidas eso. Yo te quiero seguir. Mi amado, y aquí vemos a un hombre común y corriente haciendo una actividad de riesgo, saliendo fuera de su cueva o fuera de su caverna o fuera de la ciudad fortificada y haciendo una acción prudente, obviamente, pero al mismo tiempo desafiando a la muerte. Usted dirá, ay hermano, tanto. Sí, porque la Biblia dice que los madianitas, los amalecitas y los del oriente arrasaban con todo y claro, ante cualquier oposición daban muerte. Y Gedeón, al escuchar lo que este ser, claro que él a sus ojos no lo aprecia como un ángel, sino que lo ve como otro ser humano, él le dirá en el verso 13, ah, Señor mío, si Jehová está, como tú dices que está, con nosotros,
Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahora, aquí hay que hacer una puntuación de separación para poder aclarar, sobre todo, la intención con que Gedeón manifiesta estas palabras. Es de común saber que cuando el hombre cae en desgracia, siempre buscará un responsable. El problema es que el responsable nunca lo buscará frente al espejo. Siempre lo buscará en la vida de otra persona, y si acaso no lo hay, le echará directamente la culpa al cielo, a Dios. Nunca el hombre, cuando cae en un error, podría sincerarse consigo mismo y decir: aquí el único culpable soy yo. Aquí el único al que le deberían de guindar en una horca soy yo. Gedeón hace lo que haría cualquier hombre, como lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Señor, yo no hubiera caído si tú no me hubieras dado a esta mujer, porque la mujer que tú me diste fue la que me dio de comer. Es decir, aquí, Señor, si alguien quieres tú echarle la mano, echarle el guante, que sea a Eva. Y hasta cierto punto también le echó la culpa a Dios, porque, mira, Adán fue muy astuto al decirle: la mujer que tú me diste, yo no te la pedí, pero qué bien que le debió haber disfrutado. Qué bien que debió haberla gozado. Pero cuando las cosas se hicieron turbias, dijo: yo no fui. Y Gedeón le dirá a Dios: Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Ya el profeta lo había dicho, lo había proclamado. Porque ustedes no, ¿qué dice allí? Versículo número 10 en la parte final: porque no habéis obedecido a mi voz. Qué fácil es olvidar, sí, los mandamientos de Dios. Qué fácil es tomarlo ligeramente lo que Dios exige como algo importante. Estar atentos para poder obedecer a su voz. Pero allí para Gedeón esto no es irrelevante. No es relevante, es irrelevante. Y él le dice en el versículo 13: ¿y dónde están pues? No sé, pero me imagino que cuando el profeta de Dios habló, esto se regó como polvorín. Se regó como cuento en medio de una cocina grande. Y allí todo lo que el profeta había dicho, él me imagino que le golpeaba en su corazón y decía: Dios, ¿dónde están sus milagros? ¿Dónde está todo lo que él hizo en Egipto? ¿Dónde está el Dios que ha dicho, ojo, el Dios que ha dicho que ninguna plaga tocará mi morada? Yo me veía los versículos bíblicos que muchos mandaron al inicio de la pandemia, sí, con respecto a que sí, ninguna plaga de lo que le envía a los egipcios, te la enviaré a ti, ¿verdad? Y qué curioso, la misma plaga de los egipcios nos cayó a todos, con ciertas excepciones. Pero quiero ser muy prudente. Si una plaga no te cayó a ti, pero le cayó a tu mamá, le cayó a tu marido, le cayó a tu hijo, igual te termina afectando. Igual te termina mermando. No solo en salud, sino hasta en el bolsillo. Y es como que te caiga a ti también. Mi querido hermano, no quiero mezclar coles con nabos, pero sí es necesario poder destacar que nuestra sociedad, mi amado, peca a nuestra vista y paciencia. En cuyo caso, sí asumimos la responsabilidad. Así tú digas: pero yo no peco, sí, pero ves pecar y te quedas callado. Una iglesia que no pregona el evangelio, que no le dice al hombre que vive en pecado, que vive en adulterio, que vive en fornicación, que vive en robo, que vive en borrachera, que vive, mi amado hermano, haciendo lo que a Dios le desagrada, y que sabe que todo esto a Dios no le gusta, y calla, enmudece y no hace su labor, mi amado, participa de sus malas obras. De manera indirecta, pero participa. Como lo dicen en el mundo católico: por mi culpa, por omisión, pecados por omisión, por mi culpa y por mi gran culpa. Cuando la iglesia enmudece, participa con su silencio. Es como que yo vea que están robando y diga, y me quede parado viendo el robo.
Y cuando ya le hayan robado, me le acerco. Disculpe, ¿le robaron? Claro, nuestro mal es, yo no me meto, no es conmigo. Porque si me meto, ¿qué ocurriría si me meto? Puede ser que salga mal parado. Puede ser que la bala o el cuchillo me lo entierren a mí. Y la gente por naturaleza, como lo dijo el diablo frente a Dios, hablando acerca de Job, piel por piel, todo hombre dará cualquier cosa por su vida. Satanás conoce la debilidad humana. Y él sabe que cuando estás en riesgo, te acobardas. Que cuando estás en riesgo no te metes. Que cuando estás en riesgo enmudeces. El diablo nos conoce como seres humanos. Y lo que es peor, el diablo utiliza su estrategia y le da muy buen resultado. Él es, digo yo, un buen pescador. Tira la carnada de la tentación y él se puede pasar toda la vida con la caña trepado en el botecito esperando que tú muerdas. Y allí, mi amado hermano, la humanidad claudica. Son pocos los que posiblemente asumen esa carga y dicen, no, a esta generación hay que predicarles de Cristo porque nos están llevando a condenación. Mira, el país hoy por hoy está tan lleno de corrupción, está tan lleno de ladrones y de hurtadores, que el mal que ellos han hecho a tu vista y paciencia nos están llevando a todos, juntamente a la iglesia, a un terrible abismo de miseria, de pobreza. Tú dices, no, a mí no me afectará. Claro, no te afectará ahora, pero te va a afectar después. El hecho de que todavía no te llegue la recesión, que todavía no te llegue la afectación, no significa que a tus generaciones no les vaya a ocurrir. Cuidado, caemos, como lo dijo en su debido momento, si no me falla la memoria, el rey Ezequías. Cuando el profeta le dice, mira, lo que has hecho frente a los babilonios va a tener sus consecuencias. Callaste mi palabra delante de ellos y el mal vendrá, no sobre ti, sino sobre tus hijos. Y él le dijo, qué bueno, por lo menos no va a venir el mal en mis tiempos. Pero qué desconsideración. Pero tus hijos sí se van a tropezar. Tus hijos sí van a ser muertos. Tus hijos sí van a ser trasladados como esclavos. Y él decía, pero bueno, ha sido buena la palabra de Dios. Como no es en mi tiempo, como no me afecta a mí en personal o a los míos en este momento, tranquilo, que el mundo se vaya al carajo. ¿Y dónde está, mi amado hermano, la verdadera, diríamos, interacción que debe tener la iglesia en esta sociedad? Cuando voy a la escritura, entonces veo a un Gedeón que le reclama a Dios, primeramente haciéndole notar de que Dios ha incumplido su promesa. 2, que Dios con tanto poder se ha cruzado de brazos. Versículo 13, ¿y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora, tiempo presente, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es decir, Él es el único responsable de nuestro mal. Eso es lo típico. Dios no se pone a pelear con Gedeón. Dice la Biblia y decimos nosotros como eslogan, a palabras necias, oídos sordos. La Biblia lo dirá de otra forma. Y dice la Biblia que cuando lo escuchó Dios, ya no estaba el ángel allí, era Dios mismo. Mira por favor, y aquí está la teofanía, la manifestación de Dios. Y mirándole Jehová, dice la Biblia. Ojo, y mirándole ¿quién? No dice el ángel de Jehová, no, dice mirándole Jehová. ¿A través de quién? De ese ángel. Mirándole Jehová le dijo, mira que no se pone a discutir con las necedades del hombre. Dice, ve con esta tu fuerza. ¿Lo tiene? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de las madianitas, de los madianitas, perdón. ¿No te envío yo?
Ahora, quiero analizar esta expresión, porque me interesan mucho las palabras de Dios. Primer punto, le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Qué valentía? ¿Con cuál? Con la única que tenía. La valentía de poder por lo menos dar a conocer por causa de la necesidad del hambre. Era el hambre para sí o para los suyos que le había hecho salir a sacudir unas cuantas ramas de hierba luisa para poder luego llevarlas a meter a la casa o a la cueva. ¿Qué fuerza? Aquella que solamente él había puesto para poder salvar el pellejo. Pero Dios, mi amado hermano, misericordiosamente le dice, con eso me basta. Y esto me interesa mucho porque cuando se trata del liderazgo, sobre todo para una iglesia, o un liderazgo para poder ejercer algún determinado servicio al Señor, a veces los pastores nos complicamos mucho, porque hacemos nuestra propia tabla de valores y decimos, a ver, para que pueda servir en esta área tiene que ser así, asado y cocinado. Claro, hay requisitos bíblicos para poder ser diácono, para poder ser obispo, para poder ser maestro, para poder ser o ejercer algún cargo en la iglesia. Sí, es verdad, y no me puedo pasar aquello. Pero sobre todo, porque me quiero ir al contexto bíblico, en este pasaje en particular, por eso le digo que en el caso de Jueces capítulo 6, Dios va a trabajar de una manera muy especial, muy particular. De hecho, Dios va a romper los protocolos. Claro, uno como pastor tiene una tabla a seguir, pero Dios a veces puede romper los protocolos. Puede romper los esquemas, puede romper porque Él mismo puso, digamos, sus disposiciones. Y si Él quiere, mi amado hermano, las puede pasar u obviar. No me refiero a los protocolos propiamente de santidad y de obediencia y de pureza. No, esos protocolos no se rompen jamás. Pero cuando a veces Dios quiere ejercer un plan de acción emergente, Dios también de manera emergente usará lo que tiene a la mano. A veces se dice y se cuestiona que la mujer no puede ser pastora. Yo no comparto esa idea, pero yo sí tengo algo a bien poder establecer. Cuando el hombre se acobarda o cuando los hombres se acobardan al llamado, entonces Dios usará no a una, sino a todas las mujeres que Él quiere. Sencillo. Cuando el hombre no está dispuesto a decir, sí, yo agarro las riendas de mi hogar, y se acobarda, entonces sale la mujer y dice, siéntate entonces tú, desobligado, despreocupado, porque esta casa no se va a hundir por tu irresponsabilidad. Yo tomaré tu lugar. Y Dios la respaldará. ¿Me entiende? Mi querido hermano, y es en ese preciso momento donde Dios no se pone, en este caso, como muchacho malcriado, hablando de Gedeón, a decirle, a ver, aquí discúlpame, pero aquí el único culpable no soy yo, aquí el único culpable eres tú. No se pone a decirle. ¿Sabes por qué Dios no se pone en ese pleito con el hombre? Porque ya su palabra había sido proclamada y el pueblo ya lo había escuchado. ¿Cuál era esa? Ustedes no oyeron a mi voz, me han desobedecido. Y punto. Y en el verso número 14 sucederá algo fuera de lugar. Y mirándole Jehová, dice el texto, y mirándole Dios, le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza posiblemente? ¿Qué fuerza? La que usé para salir a sacudir el trigo. Con esa fuerza. Con esa valentía de arriesgarme para ir a sacudir. Con esa, ¿me estás hablando en serio? Ya luego le dirá Gedeón esto. ¿Me estás hablando en serio, Señor? ¿Con esta fuerza? Sí, con esa. Diría cualquiera, ¿estás loco, Señor? ¿Cómo vas a pretender o vas a poder poner al nivel de que con la fuerza o la valentía de ir, no sé yo, a comprar a la tienda unos panes en tiempos de coronavirus? ¿Cuántos se pasaron de la hora para comprar algo de pronto en la tienda? ¿A cuántos les cogió la hora? Y dijo, ya son cuando estaba más antes, a las 5, a las 6 creo que era, ya no se podía salir. 2 de la tarde, creo. Claro.
¿A cuánto les cogió? Ay, son las 2:05, iban así por las que, ay, que no me vean, que no me vean. Y se iba escabullendo. Que más que fuerza era miedo, ¿verdad? Y que Dios te diga, con eso quiero que vayas a hacer mi obra. Disculpa, dirá, ¿qué? Señor, pero tú estás hablando cosas incoherentes. Y le dice, ve. Eso es lo que necesito. ¿Sabes por qué? Porque el Señor perfecciona su poder en medio de mi debilidad. Es por eso. Dios, mi amado, no necesita mi fuerza. La Biblia es clara al decirme, no es con espada ni con ejércitos. Esto se va a hacer con mi Santo Espíritu. Amén, aleluya. Alábalo a Cristo. Y vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Y si algo quieres tener como respaldo mi voz, ¿no te envío yo? Y yo sé que para muchos con poca fuerza esto no es suficiente. Parece mentira, pero hay quienes para poder salir o seguir adelante en la vida cristiana, la palabra de Dios les queda corta. Hay muchos creyentes que leen la Biblia y dicen, Señor, no me basta esto, no me llena esto. Debería, pero somos muy mal llevados y decimos, no, yo quiero algo más. Yo quiero algo más que un, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo quiero algo más de que tú, Jehová, pelearás por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. No, Señor, yo quiero más. O sea, esto no me motiva suficientemente para hacerlo. Y claro, Gedeón reaccionará como cualquiera de nosotros. Dice la Escritura en el versículo 15, entonces le respondió, ¿quién? Gedeón a Dios. Y creo que le responderá como cualquiera de nosotros le hubiera respondido. Dice el Señor, Señor mío. Como que le replicó y le dijo, ¿con qué salvaré yo a Israel? Como que le dice, a ver. Con mi fuerza salvaré yo a Israel. Yo creo que estamos hablando dos idiomas distintos. Dos idiomas diferentes. He aquí, como que no lo supiera Dios, pero él va y se lo dice. No lo puede callar. Tiene que decirlo. He aquí, por si no te has enterado, vaya viendo, Señor. Primera parte, ¿qué dice? Mi familia es pobre. Ahora, esto tiene una gran connotación. Yo entiendo que de primer orden él se refiere a la pobreza material o a la pobreza económica. Pero esto se puede extender. Hay quienes pueden decir, a ver, Señor. A ver, mi familia es una tontera. Mi padre es borracho. Mi madre como que no existiera. Mis hermanos son de lo peor. Mi contexto en el que vivo, mi barrio, de donde he salido o donde estoy viviendo, no vale ni 2 reales. A ver, entérate que de parte mía nada bueno hay, es lo que le quiere decir. Y tú me vienes a decir a mí que vas a salvar a Israel por mi mano. Como que te ha llegado mal la información. Posiblemente el hijo del pastor sea el más indicado. O quién sabe, de pronto, mira, ese varón que se lo ve fervoroso y anda buscando puede ser el idóneo para esta tarea. Pero, ¿te has fijado de dónde vengo? ¿Has visto cómo está mi familia? Aún más le dice Gedeón a Dios, no solo que mi familia es pobre en Manasés, sino que yo mismo, le dice, el menor es en la casa de mi padre. Como que le diría a Dios, a ver, Señor, yo creo que usted se está olvidando de su palabra. La palabra dice que son los primogénitos los que reciben mayor bendición. Yo soy el último. Yo no soy de pronto el referente como para que tú puedas decir, el primogénito, ese tiene que ser. Eso también le pasó a David, por ejemplo. Con David pasó igual.
E inclusive el profeta Samuel se impactó al ver la decisión de Dios. Porque cuando vino Abinadab, el primogénito de Isaí, mi amado hermano, él al verlo, que era un hombre de talla, de alto, de porte, tenía pinta de rey. Samuel, el profeta, dijo: este es el que Dios ha elegido. Y cuando va y lo quiere ungir, recibe palabra de Dios al corazón y dice: no, este no es. Y allí comienza a pasar a toditos. Y a todos Dios le dice: no es. Y no fue. Y ahí le pregunta a Samuel: oye, Isaí, disculpa, ¿ya están todos tus hijos? Sí, todos. ¿Seguro? Bueno, sí, tengo a uno más, pero es el menor. Y está cuidando a las ovejas allá en el campo. Dice: ando a verlo. Sirvámonos uno. No, yo no voy a comer hasta que tú no traigas a tu hijo menor. Y cuando viene el muchacho, todo hediondo a chivo y ovejas. Pero ese muchacho, allá en la montaña, ayudando al pastoreo, mi amado, era un muchacho tan capaz de poder. Él lo declara después. Dice que si venía el oso o el león, él mismo les desgarrataba la jeta. El menor, mi amado, y cuando aparece el muchacho, ahí recibe de parte de Dios y dice: he aquí el ungido, el que será rey sobre Israel. Y Gedeón no lo puede creer. Yo soy el menor, le dice. En él, mi amado hermano, no tenía ni siquiera un referente como para decir: no, pues con David. No, él no tenía el referente de David. Esto no había pasado jamás. La Biblia dice más bien en el verso número 15 que yo soy, le dijo él, yo soy el menor de la casa de mi padre. Entonces Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y me interesa mucho esta expresión: como a un solo hombre. Mira que él le dice en el versículo número 15: he aquí, Señor mío, con qué fuerza yo, mira lo que le dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? Yo, solito. ¿Que no te has dado cuenta que allá afuera madianitas, amalecitas y todos los que son propiamente del oriente, no te das cuenta que son innumerables? No se pueden contar la cantidad de gente que es. ¿Que no te has dado cuenta? Yo creo que tú estás muy desubicado. Creo que estás en otro tiempo y con otra persona hablando. Mi amado, Dios conoce perfectamente el mal que estamos viviendo en la actualidad. A Dios no se le ha escapado la pandemia. A Dios no se le pasó por alto. ¡Ay, cierto, el coronavirus! Ya me acordé. A ver, vamos a mi pueblo. Tranquilo. No. Dios lo tenía plenamente establecido. Dice una alabanza que ni una hoja de un árbol se mueve si no es con su poder. Todo lo que ocurre o no ocurre en el planeta, en el universo entero, mi amado, no se hace si Dios no lo permite. Y dice la escritura en el versículo número 17. Y aquí Gedeón, mira, cuando te das cuenta, vemos en una plena y abierta conversación, ¿a quién? A Dios mismo. ¿Con quién? Con Gedeón. Claro, para Gedeón sigue siendo un personaje a manera de un forastero que ha pasado por el lugar. Y él le responde: yo te ruego, y aquí va el asunto, que si he hallado gracia delante de ti, como para no entrar en problema y en litigio, me des señal. Dame una señal de que tú has hablado conmigo. Dicho de otra forma, de que tu palabra que dices para conmigo es real. Dame una prueba. Dame una evidencia. Mucha gente, como le dije hace un momento, como que la palabra no le basta y dice: a ver, Señor, yo sé que tu palabra dice: aquí pondremos las manos sobre los enfermos y estos andarán. A mi hijo ya no le tengo la mano, sino hasta los pies se lo pongo encima y no pasa nada. No se sana, no le cambia el cuadro de pronto de la crisis que tiene. ¿Sí? No ocurre nada.
¿Cuántos ya se cansaron de orar? Y de cada oración decir cualquier cantidad de versículos bíblicos. Y al término dicen, bueno, y cuando ve al enfermo sigue con la fiebre. Y cuando ve al personaje en casa sigue con las mismas desgracias de siempre. Dice, Señor, aquí como que está pasando el tiempo, el asunto. Aquí como que la palabra dejó de hace rato de cumplirse. Dios te puede, amado hermano, Dios te puede introducir en ese tipo de estaciones en tu vida. Mi amado hermano, la vida del hombre, a mi entender, se la vive por periodos de tiempo. El problema es que esos periodos nos pueden hacer olvidar, sí, las grandezas de Dios. Porque cuando Dios nos hace vivir periodos de gran bendición, mi amado, vivimos en el cielo. Cuando Dios te dio el trabajo, tú dices, wow, Señor, gracias, qué precioso trabajo. Qué gran bendición, ya me estoy comprando ropa, ya estoy viendo un cambio, ya no tengo que andar pidiendo al papá, a la mamá. ¿Cuántos viven todavía pidiendo a papá y a mamá? ¿Cuántos dicen, dame para el colectivo? Una recarga. Es terrible, ¿verdad? Y la vida del hombre pasa por transiciones. Y cuando la transición es buena, obviamente que glorificamos a Dios. Pero cuando comenzamos a vivir por periodos de dificultad, todo lo bueno que Dios ha permitido se te olvida, se te borra el disco. Y solamente te concentras en el mal del momento. Y allí, cuando vas a la Biblia, no tiene sentido. Allí, cuando oras, no te escucha Dios. Allí, cuando buscas, no sientes nada. Cuando vas por un buen tiempo, dices, ay, qué glorioso el culto. Dios cómo nos ministró, cómo Dios nos usó, cómo Dios se ha podido dar a conocer cuando estás pasando por la buena temporada. Y dice la Escritura, mi querido hermano, que allí Dios, tratando con este hombre, Él ahora le responderá, a ver Dios, o a ver Señor, porque para él no sabía quién era la verdad. Yo te ruego. Eso sí, reconocía que el que le hablaba era un enviado divino. Si he hallado gracia, es decir, un favor delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo, es decir, de que tus palabras son reales para conmigo. Dame una prueba, vamos. Muy inteligente, humanamente hablando, Gedeón. Imagínate que alguien te diga, hijo, yo quiero que tú vayas de viaje. ¿Y a dónde? No sé. ¿A dónde quieres ir? A ver, tú me estás tomando el pelo. No. De seguro, elige tú el país que yo te pago todo. Seguro, claro. Yo te pregunto, ¿quién de ustedes iría a la casa y le diría a sus padres, papá, mamá, me encontré con un total desconocido que me dijo que me iba a pagar un pasaje a donde a mí me dé la gana en cualquier lugar del mundo? ¿Qué te diría tu familia? Uy, pobrecito, ¿qué estamos hoy día? Día de los inocentes, inocente. Pero si le llevaras una señal, si le llevaras una prueba y le dijeras, mira, me abrió una cuenta en el banco y me ha depositado $1,000 para esto. ¿Qué dirá tu padre y tu madre? A ver. ¿Cambiaría o no cambiaría la perspectiva de la cosa? Claro. Y eso es lo que pide Gedeón. A ver, yo quiero una señal. No voy a entrar a discutir contigo. Me has dicho que vas a usarme con esta poca fuerza que... Yo creo que es una burla esto. No. Dame una señal. Basta de hablar. Te ruego, eso sí, con mucha delicadeza, te ruego que me des una señal. Y dice la Escritura, versículo número 18. Y aquí un acto, ojo, un acto voluntario. Nadie se lo exige, pero él quiere hacerlo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Insisto, esto para con Gedeón nadie se lo pidió. Él de manera voluntaria lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque él estima, ojo, él estima que las palabras de este hombre tienen autoridad,
tienen verdad. Y él dice, ¿y si es? ¿Y si acaso él me va a dar señal? ¿Cómo yo podría agradecérselo? Porque igual lo que se me pide es una honra. Lo que se me está pidiendo es un acto, mi amado hermano, que solamente Dios lo puede llevar a cabo. Y él, mi amado, reconocerá algo que luego David también lo reconocerá. No vendré a ti con las manos vacías. Y él sale, mi amado hermano, en la escasez que se vivía y con lo poco o nada que tenía, mi amado, si guardado. La Biblia dice en el verso 19 que entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, un efa o una libra de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, y esto fue casi que inmediato, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina o de aquel arbusto donde él se encontraba. Verso 20. Entonces el ángel de Dios le dijo, y me interesa mucho por cómo se dan los acontecimientos, y le dice, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña. Ponlos allí. Y el caldo que está en la olla, viértelo allí. Es decir, empapa la carne y los panes con el jugo del caldo que has hecho. Todo, viértelo. Esto no lo hace este personaje. Esto lo tiene que hacer ¿quién? Gedeón. Mi amado, aquí se replicará un proceso que luego el profeta Elías lo tomará a cargo. Algo muy parecido acontecerá con el profeta Elías. Cuando Dios le dice, quiero que vayas y sacrifiques en el monte Carmelo un buey para mí. Y quiero que le tires encima a ese buey despedazado, quiero que le tires agua 7 veces. Lo hizo una vez y comenzó a tirarle agua otra vez, y luego le tirará otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Porque el desafío que Dios había depositado en el corazón de Elías era de que Dios tenía que prender el sacrificio con su poder. Porque había un desafío en contra de los profetas de Baal, que el Dios que respondiera con fuego, ese era el verdadero Dios de la nación de Israel. Y cuando Elías lo hizo, llamado, y que escurría por doquier el agua sobre el sacrificio, entonces la Biblia dice que Dios hizo llover fuego del cielo y encendió el holocausto. En el versículo número 20, el ángel de Dios le dice, toma la carne, los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y entonces se llevará a cabo, ¿qué cosa? ¿Qué le había pedido Gedeón? Una señal. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo o el bastón que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y luego los panes sin levadura. Y oh sorpresa, no salió del cielo, sino de dónde salió el fuego. Subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová hizo lo mismo que al inicio. Desapareció de su vista. Y la señal había sido dada. Hasta el punto que en el verso 22 dice la escritura, y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová, esto me imagino que le habló a su corazón, le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, que significa Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Y así podríamos decir que en parte termina este gran encuentro de este hombre
con su Dios. Amados, concluyo. Gedeón no se quedará con esto. Esta señal no llenará totalmente sus expectativas. La Biblia dice que al siguiente día Gedeón le pedirá 2 señales más. 2 más. Pondrá un vellón, una franela sobre el campo donde él habría de recoger justamente la cebada, el trigo. Y le dirá: Señor, si tú me has llamado, mira cómo el hombre está lleno de dudas en su corazón. Le dice: si tú me has llamado, Señor, quiero por favor que en esta noche, poniendo yo la franelita en el centro de todo el campo esté mojado del rocío, pero el vellón esté completamente seco. Y se acuesta a dormir, y apenas amanece, corre al campo y coge el vellón, y el vellón está totalmente seco. Y todo el campo estará con humedad del rocío de la madrugada. Y Gedeón, no satisfecho, dice: Señor, una más, por favor, unita más. Haré lo mismo, pero a la inversa. ¿Cómo es eso? Ahora dejo la franelita y por favor, que todo el campo esté seco y que solo la franelita esté mojada. Se echó a dormir y al otro día corrió al campo, y dice la Biblia que el campo estaba totalmente seco, y del vellón, escurriéndolo sobre un tazón, el tazón se llenó de agua. Cada prueba que Gedeón le pone a Dios, luego Dios lo pondrá a prueba a él, en la misma medida. Mira, cuando tú le exiges a Dios algo, Dios te lo va a dar. Pero no te quejes cuando Dios, en la misma medida que tú le exiges a Él, Él te comienza a exigir a ti también. ¿Sabes por qué? Porque a Dios, al que más le demanda, más le exige también. O al que más le da, más también le demanda. Y estoy concluyendo a manera de una síntesis de todo lo que va a pasar. Mi amado, luego Gedeón reúne un ejército de 32,000 hombres. Y se dio cuenta que él no estaba solo en esto, sino que Dios se había movido y le había dado 32,000 soldados. 32,000. Porque Dios comenzó a poner de su gracia en Gedeón y comenzó a cumplir la señal de mandar a enviarlo para que liberte a su pueblo. Pero Dios, al verse tan apremiado por Gedeón, ahora Dios va a comenzarlo a poner a prueba a Gedeón y le dice: mira, hay 32,000 contigo. Sí, Señor. Son muchos. Disculpa, ¿qué dices? Que son muchos, Gedeón. Muchos. A ver, pero ¿no te has dado cuenta que el enemigo son innumerables, no se pueden contar? Y tú me dices que son muchos. Sí, son muchos. Dile al pueblo que todos los que tienen miedo que se vayan. ¿Qué? Eso. Todos los medrosos, ya sabes lo que significa, ¿verdad? Todos los cobardes, a todos los que les brincan las rodillas y dicen: uy, el coronavirus, hermano. A todos esos, ahora a todos los que les gustan las motos chinas, las Kawasaki. Usted sabe que voy al síndrome, ¿no? Dile a todos los miedosos que se vayan. Y en esa noche, en la madrugada, porque esto se lo dijo en el día, Gedeón dice: a ver, muchachos, como la película, ¿qué somos? Todos dijeron: ¡aú, aú, aú! Eso. El problema es que no eran espartanos, eran espantados. Y ese día se volvieron 22,000 hombres. En la madrugada todos se echaron a correr. Cuando se despierta Gedeón, ve 10,000 hombres a su alrededor. Solo 10,000. Y creo yo que Gedeón dijo: bueno, tengo 10,000. Y Dios le vuelve a decir: ¿sabes qué? Es que Dios se las cobró a Gedeón.
Dijo, este me fregó tanto pidiéndome señal y yo dale señal, dale señal, dale señal. Está bien, ahora vamos a ver de qué está hecho este hombre. Gedeón, son muchos. ¿Qué? Sí, son demasiados, pero somos 10,000, Señor. Me acabaste de dejar a 22,000 allá afuera. Son muchos, Gedeón. ¿Y qué hago ahora? Mételos al agua. Ahí te los voy a probar. Y Gedeón dice, ¿cuántos tienen sed? También, listo, vamos al agua. La mayoría desesperadamente se clavó de cabeza en el río. Y otros se arrodillaron y llevaron el agua a sus bocas, lamiendo como perritos. Y les dijo, todos los que se han metido de cabeza en el agua, a su casa. Y ese día se volvieron a su casa 9,700 hombres. Y Gedeón, yo creo que Gedeón le debe haber dicho, a ver, Señor, a ver, es a la inversa. Los que tomaron como perritos, esos se van. No. Los que se clavaron de cabeza se van. Mándalos a la casa. Y allí Dios le dice, Señor, tengo 300. Exacto, con 300 quiero que te vayas a la guerra. Y Gedeón posiblemente dijo, bueno, por lo menos, no sé, todavía no estaba escrito el libro de Samuel o de los reyes. Por lo menos yo hubiera dicho, perfecto, si son los 300 de David, yo voy. Porque uno de esos mataba 1,000, 2,000, 3,000 sin aflojar la espada. Digo, bueno, por lo menos me ha cogido 300 como los espantados, ¿no? 300 espartanos, vamos bien. Si son como eso, no hay problema. Y le dijo, bien, muchacho, a ver, ¿cuántos saben tirar arco? Amén, listo. A ver, apunta, dispara. Eso en todo el centro. Este hombre es preciso. ¿Cuántos saben tirar jabalina? Amén. Y cosían y plástica y le pegaba al blanco. ¿Cuántos trabajan con la onda y tiraban la piedra? Lindo. ¿Cuántos manejan la espada? Toditos manejaban la espada. Izquierdos y derechos. Eran una maravilla. Y Dios les dice a Gedeón, a ver, Gedeón, no quiero espadas, no quiero escudos, no quiero jabalinas, no quiero lanzas, no quiero nada de armamento. Ah, no, pues, Señor. Habla serio, pues. Que así vamos. Sí, así vamos. ¿Y qué llevo a la guerra? Un cántaro, una antorcha y una trompeta. ¿Y qué vamos al circo? Es a la guerra, Señor. Disculpa, ¿qué cosa? Un cántaro, una antorcha y una trompeta. Porque esta guerra no la peleas tú, la peleo yo. Amén. Esta guerra no la vas a pelear tú, la vas a pelear, sí, con Dios. Dios va a pelear esta batalla. Pero Dios te quiere en el campo de batalla. Voy a dejar la segunda parte de este cántaro y de esta antorcha y de esta trompeta para el miércoles. ¿Le parece? Amén. Espero contar con su presencia y ver cómo Dios se glorificará con estos tres elementos. ¿Qué representan? ¿Qué significa? ¿Y por qué hoy por hoy esto me puede servir para ganar? Eso lo sabremos el día miércoles que viene. De mi parte, la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo.